Continuando con nuestro estudio de la carta de Romanos, esta preciosa parte de la escritura que tengo que decirles ha sido de mucha bendición personalmente el poder estar estudiando esta carta tan profundamente. Es una gran bendición que Dios nos haya dado su palabra, que Dios nos permita estudiarla, entenderla, que podamos ser fieles también para poder cumplir con lo que Él nos manda y también recibir todas las bendiciones a través de Él y a través de la bendita Escritura. Si me acompañan, hermanos, por favor, al capítulo 3 de la carta de Romanos. Esta tarde vamos a terminar el capítulo 3. Vamos a estar leyendo versículos 21 a 31. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos tantas gracias por este hermoso día, Señor, por lo que tú nos das, por lo que tú nos quitas, por lo que tú nos provees, por lo que tú nos enseñas, Señor, por las pruebas, por las personas difíciles, Señor, por cualquier cosa en nuestra vida te agradecemos, Señor, porque en ti lo tenemos todo. Gracias por tu salvación, Señor. En verdad, gracias porque podemos gozarnos y llamarte Padre. Te pedimos nos guíes esta tarde, Señor, en entender, en aplicar tu palabra, que podamos guardarla en nuestros corazones, usarla en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Encomendamos a ti, Señor, nuestro caminar en este mundo. Te pedimos nos ayudes en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, como dijo nuestro hermano Oscar, hace bastante calor. En momentos puede llegar a ser agobiante, en momentos puede debilitarnos, puede incluso darnos sueño. Acabamos de comer. Pero es bueno que esté haciendo calor en este momento, porque nos va a ayudar a pensar en esta introducción al mensaje. Quiero que se imaginen, y creo que no va a costar tanto trabajo,
que están en un desierto. Imagínense esas condiciones en verdad. Un desierto en pleno rayo del sol. No están solos. No hay nadie a su lado. Están caminando sin rumbo fijo. No tienen comida. No tienen agua. Sus cuerpos están completamente debilitados. Se están deshidratando. Están por morir. Es una gran desesperación porque no hay absolutamente nada que ustedes puedan hacer. No pueden ayudarse a sí mismos. Están completamente incapacitados para hacerlo. Y solamente están esperando su destino fatal. La muerte. Pero de repente viene la esperanza. De la nada, ahí, a 10 metros de ustedes, un oasis. Agua pura para beber. La sombra de un árbol para descansar. Y un letrero a un lado que dice que el siguiente pueblo está muy cerca. De eso es lo que trata nuestro pasaje de hoy. Como el hombre en sí mismo, en sus pecados, está perdido, desesperanzado y solamente esperando su destino fatal. Pero ahí, en medio de la oscuridad y de este paisaje tan lúgubre, resplandece la luz de Dios y de su justicia. De su justicia y de su salvación. Pablo en este pasaje es muy claro en que el hombre no puede salvarse, pero Dios provee la solución. Y quiero que empecemos en el versículo 23. Sé que iniciamos a leer desde el 21, es nuestro pasaje, pero quiero que empecemos en el 23. Donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí en primer lugar podemos ver que todos pecan y por tanto nadie puede salvarse a sí mismo. Recordamos este panorama que Pablo ha estado trazando. No hay diferencia en nadie. Nadie tiene excusa, nadie tiene un pretexto para decir que no está condenado o que no merece el castigo. No hay diferencia entre los judíos, entre el pueblo que Dios había elegido en el Antiguo Testamento para obrar con él, y los gentiles que eran pertenecientes a otros pueblos, a otras razas. No había diferencia, no la hay. Y es muy claro en el pasaje anterior que vimos en la prédica de hace 15 días, que no hay ni un solo hombre bueno. No hay uno solo. Y el versículo 23 refuerza ese argumento. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos está reflejando nuestra culpa. No es algo que, no, pues ya me caíste mal y ya te vas condenado. No es así. Somos culpables. Dice, todos pecaron. Nadie puede apartarse de esa bolita y decir, no, yo no. Yo no, ellos, pero yo no. Nadie puede ponerse en ese lugar. Todos pecaron. Y la consecuencia, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, castigo eterno. Si no vas a estar en la gloria de Dios, con Dios mismo por la eternidad, lo contrario es separado de Dios por la eternidad. Muerte eterna. Entonces nadie tiene pretexto. La Biblia es clara. Nos dice, en Adán todos pecaron. Nos representó. Fue nuestra cabeza federal en Edén.
Y hay algunos que argumentan, bueno, sí, pero eso es injusto, porque si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera pecado. Con el contexto que tenemos y con lo que conocemos de la Biblia y lo que enseña, ¿ustedes creen que ese razonamiento es correcto? No, en realidad es muy necio pensar que nosotros lo hubiéramos hecho mejor que Adán. Pero supongamos que no nos hubiera representado. Supongamos que naciéramos sin ese pecado original. Nacemos limpios, puros. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuánto tiempo creen, o si hagan memoria, cuánto tiempo creen que tardaron en pecar? Pues creo que desde muy pequeños. Nadie nos enseña a mentir. Nadie nos enseña a agarrar una cosita, una canica y guardarla, ¿verdad? Pero lo hacemos. Nosotros no hubiéramos hecho un mejor trabajo que Adán. Todos pecamos. Todos fuimos representados en la caída, pero también somos culpables cada día y muchas veces cada hora del pecado. Estamos destituidos completamente de la obra de Dios, condenados bajo la ley que Dios dio, la cual no podemos cumplir, porque recordamos que la ley requiere obediencia, pero obediencia perfecta. Tras una caída, tras un pecado, tras un desliz, ya es imposible ser justificado por la ley. Entonces el panorama luce horrible, pero en medio de todo eso resplandece la luz. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Luego dice, todos pecaron. Entonces esta justicia de Dios que aparece ahí en el escenario, aparte de la ley, considerémosla como la salvación. Esa es la idea del pasaje aquí. Esa justicia de Dios, podríamos llamarle esa salvación de Dios, ese amor de Dios que entra en escena cuando todo parece perdido. Dice, como fue testificada por la ley y por los profetas. Y leíamos justamente hoy en nuestra lectura en el primer culto Isaías 51, versículo 4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Qué maravillosa promesa de Dios en medio de la oscuridad. Todo será destruido. Las consecuencias del pecado serán pagadas. El juicio viene, Dios es justo, recordemos. Viene, sí. Juzgará, sí. Pero tenemos la solución por su bendito amor, misericordia y gracia, también sí. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios interviene y provee la salvación. La ley está ahí. Dios también muestra
su salvación, su justicia y su amor. Lo que se veían en sombras antes, ahora es una realidad. Aquella simiente de la mujer prometida a Eva, aquel rey que se sentaría eternamente en el trono de David, aquel a través de quien se cumpliría la promesa de la descendencia a Abraham, ahora está aquí. Lo tenemos muy claramente. Después de por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, viene la justificación. Versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vayamos por partes. Primero, esta hermosa palabra, justificación. Siempre la vemos en términos legales. Es declarar justo a alguien. Pero necesitamos los méritos de otro alguien para poder declarar justo a alguien. Pensémoslo en términos de un juicio. Gran peso aquí en este juicio. Imagínense que están sentados en una sala, van a ser juzgados. Ante ustedes tienen un juez justo que tiene la verdad, y ustedes llegan no solo culpables de un delito, sino culpables de todos y cada uno de los delitos que puedan existir van sobre su espalda. Entran a la sala, espero muy avergonzados, ni siquiera pueden mirar al juez, pero agreguémosle más. No solo cometieron todos los crímenes posibles, sino que los cometieron en contra del juez que los va a juzgar. Naturalmente, se esperaría inmediata condena. Inmediata. Pero el juez dice: no vas a ser condenado. Estás libre. Mi hijo va a ser el que va a ser condenado en tu lugar. Y dice: ¿qué? A ver, soy culpable de absolutamente todo, y es más, te lo hice a ti. ¿Me acabas de decir que me perdonas? ¿Y que el que va a pagar es tu hijo? ¿Tu propio hijo? ¿Me acabas de decir eso? ¿Dimensionamos eso? La peor escoria, que sí lo somos, empezando por mí, los peores pecadores, sucios completamente, y somos perdonados sin hacer absolutamente nada. Y es lógico, ¿verdad? ¿Podíamos hacer algo? No. Al igual que en la imagen del desierto, estábamos completamente imposibilitados. La Biblia es muy clara. Leímosla hace 15 días. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estamos muertos. Y Dios dice: ese pecador ahora es justo. Pero ¿de dónde sale esa justicia? Porque obviamente de nosotros no. Evidentemente de nosotros no. Justa y precisamente de su Hijo Cristo, quien, como vimos también, Él sí es completamente justo. Y era necesario que fuera de esta manera. Era necesario que viniera al mundo como hombre
el Dios hombre, que naciera de una virgen, es importante, no heredó la naturaleza pecaminosa transmitida a través del hombre. Nació, vivió perfectamente y después Dios lo entregó como sacrificio por todos nosotros. Dice un himno muy hermoso, ¿no? Dice: Cristo, quien por nosotros quiso morir. Podemos ver a veces los sentimientos que tenía Cristo porque era un hombre. Tal vez sentía miedo. Tal vez no quería sufrir físicamente, pero sabía cuál era el bien mayor. Y obedeció perfectamente a su Padre, muriendo, dando su vida por un montón de personas que no lo merecían, y no solo no lo merecían, sino que tampoco lo querían y no lo buscaban. Dios pone a su Hijo ahí. Recordamos el impacto que sentimos la primera vez que leímos Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, y no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando ahí porque era el hijo de la promesa. Y le pide que lo sacrifique. E igual que en esa historia, en la historia de cada uno de nosotros, Dios proveyó al Cordero. Dios puso a Cristo para morir en nuestro lugar, como proveyó el sacrificio para que muriese en lugar de Isaac. Dios no permitió que Isaac muriera, pero sí permitió que su Hijo Cristo muriera, porque era la única manera en que yo y todos ustedes, grandes pecadores, pudieran alcanzar la salvación, la reconciliación con Dios. Dice el versículo 25, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Recordamos el propiciatorio, ¿no? Donde se derramaba la sangre de los sacrificios que mediaban, que aplacaban, que calmaban la ira de Dios. La sangre era derramada para calmar la ira de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí, pero en plenitud. La sangre de el Cordero, no un cordero, el Cordero en letras mayúsculas fue derramada aquí por ti y por mí. Gratis. De verdad que pienso y cada vez que leo acerca de la salvación, y es imposible que pensemos en un amor más grande. Se oye raro así de bote pronto, ¿no? Porque ya vi algunas mamás así pero yo amo a mi hijo muchísimo. Es verdad, el amor de una madre es grandísimo, pero no puedo pensar, y estoy seguro de que ustedes tampoco, en un amor más grande que este. Dios no nos debía absolutamente nada. Transgredimos toda su ley, pecamos contra Él cada día, y aún así volteó a vernos, tuvo compasión, misericordia, amor, y envió a su único Hijo a morir como ese sacrificio perfecto, tantas veces profetizado, tantas veces simbolizado en el Antiguo Testamento, en la ley. Aquí está la luz resplandeciendo para todos
Y está aquí, gratis, enfrente de ti. ¿Y qué te piden? Solamente la fe, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Dios resplandece la solución aquí. Tienes un gran problema, grave problema del que no puedes escapar ni salir en ninguna manera. Pero Dios te extiende su mano y dice, aquí está tu solución. Aquí está la salida. ¿Qué tienes que hacer? Creer en que eso sucedió. Reconocemos que somos esos pecadores, que somos esos viles gusanos. Nos humillamos y vamos a los pies de Dios y le decimos, Señor, soy lo peor, pero creo en esto. Creo en la maravillosa obra y el gran acto de amor que tú hiciste por mí. Me entrego a ti y pongo mi confianza, mi esperanza y mi fe solo en Cristo Jesús, el justo. Y de repente ya estás ahí en el oasis. Has salido del desierto. Te ves y ya eres justo. Cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, a pesar de que seguimos pecando, no nos ve en nuestros pecados, sino solamente en la justicia perfecta de Cristo. Como vamos a cantar ahorita, cambió su manto por el nuestro. El manto perfecto, blanco, puro, inmaculado de Cristo fue puesto sobre nosotros y Cristo cargó nuestro manto manchado, sucio, maloliente, roto. El Hijo de Dios, Dios mismo, llevando todos nuestros pecados. Con todo esto, pensando en la misericordia y la paciencia de Dios para pasar por alto los pecados pasados, para no, como decía Pablo en la mañana, fulminar en ese momento a todo pecador. Él fue paciente, amoroso y misericordioso, para que se vea y sea claro, sin lugar a ninguna duda, que Él es el que justifica y que solo por medio de la fe podemos ser salvos. Pregunta que se contesta sola, versículo 27. Entonces, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Hay lugar aquí para que alguien se jacte de pertenecer al pueblo de Dios? ¿Hay lugar aquí para que alguien se jacte y diga, Dios es mi Padre? Pues claro, pues soy yo. Claro que Dios tenía que fijarse en mí. ¿Hay lugar aquí para eso? No hay lugar aquí para nada más que para humillación y acción de gracias. Señor, gracias por lo que tú haces. Pablo responde, queda excluida completamente. No hay lugar para jactancia alguna. Y dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Casi podemos ver una imagen así como cuando Cristo dijo, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. El que crea que está siendo salvo por las obras, adelante. Pase con sus obras ante el juez, santo, perfecto y justo. Pues para nada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Que creamos en eso, hermanos, y que descansemos
que no depende de nosotros. Que descansemos en que si no hicimos nada para ganar nuestra salvación, tampoco podemos hacer nada para perderla. Que nos gocemos en eso. A veces como cristianos vivimos muy tristes, la verdad, y no lo digo por ustedes, lo digo también por mí. Tan afanados, tan de malas, tan tristes, tan preocupados, que el pago de la escuela, que el pago del banco, que si ya se enojó mi esposa, que si mis hijos ya reprobaron. Son afanes de la vida. Sé que tenemos nuestra naturaleza humana y no es como, sí, lo voy a dejar aquí y ya no me vuelvo a preocupar. No, hermanos, pero ¿y nuestro gozo? Si todo eso se acaba, si todo eso mañana se va, vamos a estar con Cristo. ¿No es así? Pero ¿y si no? Quiero que pienses en esto. Si estás hoy aquí sin Cristo, estás en el desierto, estás por morir y tienes delante la solución. Deja de ser tan orgulloso. No creo que si vieras el agua en el desierto te darías vuelta e irías en la otra dirección, ¿verdad? A menos que fueras un suicida. Y es lo mismo aquí. Si tienes la solución para librarte de la muerte eterna, ¿vas a darte la vuelta y caminar hacia el otro lado? Pide a Dios que te salve hoy. Pide a Dios, porque aún es tiempo. Porque no ha llegado ese día del juicio perfecto donde no habrá vuelta atrás. Pídele a Dios que te salve, reconoce tu condición y ve a sus pies. Decía nuestro hermano Pablo en la predicación de Ruth, quien va a Dios jamás vuelve con las manos vacías. Jamás. Y Dios ha prometido que quien vaya a Él no será rechazado. Confía en eso y busca a Dios hoy. Porque no hay distinciones. Como ya hemos visto y está clarísimo, Dios no te salva por nada en ti. Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. No importa tu nacionalidad, no importa tu posición económica, tu clase social, si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres adolescente, joven, adulto, tercera edad, no importa para nada. No importa para nada lo que fuiste. No importa para nada si fuiste un asesino, si fuiste un drogadicto, si fuiste un alcohólico, un secuestrador. Para Dios todos los pecados son iguales y todos los individuos son iguales. Los va a justificar y los va a salvar solamente por medio de la fe. Como decía aquí para los romanos, y hablando de este debate tan grande de judíos y gentiles, a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión, no importa, lo que los une es la fe. Lo que salvaba en el Antiguo Testamento era la fe, no era la circuncisión y no era pertenecer al pueblo de Israel, era la fe, como lo es ahora y como lo era en el tiempo de Pablo. Eso sí, hermanos, Dios no hace distinciones. Todos somos pecadores, pero también no hay alguien que Dios no pueda salvar. Búscale, y si eres su hijo, gózate. Y creo que el versículo 31 termina
con una buena exhortación para nosotros. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley como hijos de Dios. Bueno, entonces, aleluya, gloria a Dios, somos salvos por fe. Entonces las obras no importan, no importa la ley, no hay que obedecerla. Ya vimos en el pasado y veremos en el futuro en Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿Es invalidada por la gracia? Claro que no. Es más, la Biblia dice, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Si eres su hijo, has sido capacitado para obedecer sus mandamientos. Hazlo. Dios no te pide perfección. Él sabe que no puedes. Justamente por eso envió a su hijo. Pero sí te pide obediencia. Que cada día te conformes más a la imagen del varón perfecto, Jesucristo, nuestro Salvador. Y que bases tu vida y tu andar en este mundo, en sus enseñanzas, en cómo Él vivió. Que puedas ser y dejarte guiar por su palabra. Siempre agradecidos, demostrando ese amor a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que llegan a pedir dinero a alguna persona. No sé, digamos, piden 1,500 pesos a una persona. Y cuando van a pagar, la persona les dice, nada más dame 1,000. Ay, como que te regresa el alma al cuerpo. Ay, gracias, muchas gracias. Y dices, wow, qué persona tan bondadosa. Me perdonó 500 pesos. Y casi como si te hubiera salvado la vida, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos lo que Dios nos perdonó. Que no olvidemos, que vivamos agradecidos, recordando todo lo que debíamos y a quién se lo debíamos y cómo se nos fue perdonado, si se nos fue hechos justos, declarados justos solo por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, que pensemos en eso, que nos quedemos con esto en la cabeza, mucho agradecimiento a Dios, que tengamos mucha humildad, que busquemos compartir este mensaje con más y más y más, mostrarles la solución en medio de la oscuridad, esa luz en medio de la penumbra, ese oasis en medio del desierto. Que seamos fieles y que estemos llenos de gozo, recordando siempre que el hombre jamás hubiera podido salvarse, pero Dios proveyó la solución. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu bendita obra, por tu precioso y perfecto amor, por enviar a tu Hijo a morir por viles pecadores que no te amaban, ni siquiera buscaban de ti. Señor, gracias. Gracias porque podemos estar el día de hoy aquí, sentados, parados, llamándote nuestro Padre. Gracias por toda tu paciencia, toda tu misericordia, Señor. Ayúdanos a no desenfocarnos, a no perder el valor de lo que tú has hecho, Señor. Que agradezcamos siempre la salvación y que vivamos como con nuestro primer amor, como cuando aquel día fuimos salvos y todo era gozo, Señor. Revívenos eso día a día y haznos más como Cristo, para que podamos obedecerte y mostrarte nuestro amor honrándote. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.